Buenas noches. El razonamiento jurídico en Colombia, al igual que otros sistemas legales, tiene como objetivos principales la interpretación correcta de las normas jurídicas, la aplicación justa de la ley a casos concretos y la resolución de conflictos de manera razonada y equitativa. Sus fines son la búsqueda de la verdad jurídica, la aplicación de la justicia y la protección de los derechos y libertades de las personas dentro del marco de la ley. Sin embargo, el razonamiento jurídico tiene características que lo distinguen de otros tipos de razonamiento y que explican el interés que tradicionalmente ha despertado en los estudiosos del derecho. En primer lugar, se trata de un razonamiento que tiene una función práctica o normativa. Su conclusión la constituye una norma, es decir, un enunciado que se usa para dirigir la conducta de sus destinatarios. Esto es llamado un enunciado prescriptivo. Ahora bien, para entender en qué consiste el razonamiento jurídico, especialmente el aplicado en Colombia, es necesario atender los siguientes interrogantes, como ¿qué significa?, cuáles son sus fines y objetivos, y si el razonamiento jurídico nos permite llegar a premisas o conclusiones normativas. Para dar respuesta a nuestros interrogantes, partiremos de este video que nos permite abordar conceptos básicos y la forma en que se establece el razonamiento jurídico en Colombia como base de las decisiones judiciales. Veamos. Fundamentos del razonamiento judicial en Colombia, conformado por Miguel Cáceres, Alejandro Molano, Sara Zanahoria, Xiomara Abreu, Clara Maldonado y Lorena Vanguero. En Colombia, las decisiones judiciales impactan vidas y sociedad para garantizar justicia. El sistema exige claridad, lógica y transparencia. Hoy exploraremos 4 de sus ejes claves, que son definición del objetivo, fines del razonamiento y explicaciones lógicas debida motivación de la providencia. Definición del objetivo. Todo proceso judicial debe tener un objetivo claro. En Colombia, esto significa resolver conflictos concretos, ejemplo con el derecho de petición, proteger derechos fundamentales con acción de tutela, asegurar la aplicación justa de la ley como lo que es en el Código General del Proceso. Sin embargo, sin un objetivo definido, la decisión pierde rumbo y legitimidad. La objetividad jurídica implica que las decisiones deben basarse en parámetros verificables y no en apreciaciones subjetivas. En Colombia se materializa mediante el principio de la tipicidad. Las conductas sancionales deben estar previamente definidas en normas claras e inequívocas. La Corte Constitucional, con la sentencia del aborto, anuló disposiciones con términos vagos como conductas inmorales por violar este principio. Teoría de la interpretación objetivista. Establece que la interpretación debe considerarse, primero, con sentido literal de las palabras, segundo, el contexto normativo y tercero, los fines sociales del derecho. Límites de discrecionalidad judicial. El juez debe fundamentar sus decisiones en pruebas debidamente incorporadas, doctrina constitucionalmente relevante, principios generales del derecho. Fines del razonamiento judicial. El razonamiento judicial no es un ejercicio abstracto. Sus fines son justicia material, decidir con equidad, ejemplo, fallos sobre restitución de tierras. Seguridad jurídica, garantizar coherencia en las decisiones, ejemplo, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Protección de derechos, priorizar dignidad humana, ejemplo, constitución política. También encontramos las teorías aplicadas, el razonamiento ponderativo, balance entre principios constitucionales en conflicto, ejemplo, libertad versus seguridad, razonamiento dialógico, debate procesal entre las partes, razonamiento consecuencialista, consideración de impactos sociales en la decisión. Estos fines guían al juez para evitar arbitrariedades. Explicaciones lógicas en el sistema jurídico. Las explicaciones lógicas son el esqueleto de las providencias. Exigen coherencia al relacionar hechos con norma, como la Ley 906 del 2004. Rigor argumentativo, usar premisas válidas. Ejemplo, si A es B y B es C, entonces A es C. Tercero, claridad del lenguaje. Claridad, lenguaje accesible, es súper importante. Sin lógica, la decisión es incomprensible y vulnerable a la moralidad. Modelo de argumentación judicial en el diagrama. Debida motivación de providencias judiciales. La debida motivación es un deber constitucional que implica fundamentar fáctica jurídicamente cada decisión, ejemplo, citar pruebas y normas aplicadas. Responder argumentos de las partes, Código General del Proceso, artículo 198. Evitar fórmulas genéricas, la Corte Constitucional, con las sentencias exige motivación idónea. Sin motivación no hay transparencia ni control ciudadano.
Estructura constitucional detallada. Anatomía de motivación válida. Elementos sustantivos. Relato fáctico completo, síntesis de hechos relevantes y prueba desvirtuada, calificación jurídica, subsanación en tipos normativos aplicables, respuesta argumentativa, refutación expresa de los argumentos de las partes, consideración de procedentes y análisis de doctrina aplicable. B. Estándares cualitativos, corte constitucional en diagrama, consecuencia de motivación deficiente, nulidad del proceso, acción de tutela por vulneración del debido proceso y responsabilidad disciplinaria del juez. Responsabilidad civil por daños antijurídicos también lo podemos encontrar. En conclusión, el sistema jurídico colombiano ha desarrollado una sofisticada teoría judicial donde la objetividad lógica y la motivación constituyen un tríptico garantística. Esta estructura cimentada en el Estado social del derecho transforma la decisión judicial de un acto de poder en un ejercicio de razón pública. Los desafíos actuales exigen profundizar en la formación judicial, en la lógica jurídica y garantizar recursos para una justicia que combine eficiencia con rigor argumentativo, cumpliendo así el mandato constitucional de una justicia en debida forma. En síntesis, el objetivo da dirección al proceso, los fines del razonamiento aseguran justicia y equidad. Las explicaciones lógicas brindan solidez. La debida motivación garantiza transparencia. Juntos son el alma de un sistema judicial confiable. En Colombia exigimos su cumplimiento. Aquí mostramos el diagrama del modelo de argumentación judicial colombiana, donde nos muestra el mapa conceptual. Y por último, el diagrama de estándares cualitativos de la Corte Constitucional. Gracias. Fuente bibliográfica. Visto el anterior video, podemos llegar a las siguientes conclusiones, como: en el sistema jurídico las explicaciones lógicas son fundamentales para la interpretación, aplicación y argumentación de las leyes. La lógica jurídica se encarga de analizar las operaciones intelectuales del jurista y sus productos desde un punto de vista formal, buscando la validez y la coherencia en el razonamiento legal. Ahora, la importancia de la lógica en el derecho se basa en algunas premisas importantes, como la interpretación de normas, cuya lógica ayuda a entender el sentido y alcance de las leyes, permitiendo aplicar la norma correcta en el caso concreto. La argumentación jurídica. La lógica es esencial para construir argumentos sólidos y persuasivos en juicios, defendiendo una posición legal con razones válidas y pruebas. También repercute en la toma de decisiones. Al aplicar principios lógicos, se puede evaluar el alcance de las normas, analizar las implicaciones de diferentes interpretaciones y tomar decisiones fundamentadas. Coherencia y sistematización del derecho. La lógica contribuye a la construcción de un sistema jurídico coherente, donde las normas y principios se relacionan de forma lógica y sistemática. La justificación de las sentencias como clave para asegurar que la conclusión se derive de las premisas de manera válida. Ahora, algunos ejemplos de aplicación de la lógica en el sistema jurídico: el razonamiento deductivo, a partir de una norma general y un caso particular. Estas son denominadas premisa mayor y premisa menor. De ellas se deduce una conclusión lógica. Existencia del razonamiento inductivo. A partir de casos particulares se establece una conclusión general sobre la aplicación de una norma. El razonamiento por analogía. Se comparan situaciones similares para aplicar una norma que ya se aplica a una de ellas. La argumentación por contradicción. Se muestra que una afirmación es falsa al demostrar que su negación lleva a una contradicción lógica. Todo lo anterior nos lleva a concluir que, en resumen, la lógica jurídica no solo es una herramienta para el análisis formal del derecho, sino también una guía para la toma de decisiones, la interpretación de normas y la construcción de argumentos sólidos en el ámbito legal. Robert Alexis sostiene que la argumentación jurídica es un proceso mediante el cual se busca llegar a una conclusión justa y razonada en un conflicto de intereses. Las características de esta teoría es la coherencia. Los argumentos deben ser coherentes entre sí y no pueden contradecirse.
La relevancia, los argumentos deben estar relacionados con el caso que se está tratando. La suficiencia, los argumentos deben ser suficientes para llegar a una conclusión justa. La aceptabilidad, los argumentos deben ser aceptables para los participantes del proceso. Los principios de esta teoría está el principio de corrección, los argumentos deben ser correctos lógicamente y están respaldados por pruebas y evidencias. El principio de formalización, los argumentos deben ser formulados de manera clara y estructurada. El principio de argumentación ponderada, los argumentos deben ser evaluados y ponderados para determinar su peso relativo con la toma de decisiones. La teoría de argumentación jurídica de Alexis ha sido ampliamente utilizada en la práctica jurídica, especialmente en el ámbito de los tribunales constitucionales. Los jueces han utilizado esta teoría para justificar decisiones y establecer normas, al tiempo que aseguran que la argumentación se ajuste a principios éticos y lógicos. Ahora vamos a hablar de las debidas motivaciones de las providencias judiciales según Manuel Atienza. La motivación de la providencia judicial es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos como posición jurídica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivación consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretación de las disposiciones normativas de una parte y determina cómo, a partir de los elementos de convicción aportados al proceso y la hipótesis de hecho que se construye en base en estos elementos. La motivación es un derecho constitucional derivado a su vez del derecho genérico al debido proceso. Esto se explica porque solo mediante la motivación puede excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes políticos y porque solo cuando la persona conoce las razones de una decisión puede controvertirlas y ejercer